Bienvenidos a este bloque importantísimo de salud pública, hoy con dos invitados de lujo. Está la pregunta, he hecho el anuncio, ¿el Estado puede declarar obligatorio la vacunación contra el COVID-19? Hacemos esta pregunta porque en las últimas horas han surgido diversas versiones, no de días realmente, porque tengo una referencia muy importante como testimonio que más adelante lo vamos a comentar. ¿Será obligatorio vacunarse contra el coronavirus? ¿Alguien podría negarse su aplicación? Esta tarde vamos a conversar con el doctor Ever Cuba, prestigioso experto de salud pública, y la doctora Patti Trujillo, abogada penalista. Vamos a darle la bienvenida y agradecer después por esta gentileza de acompañarnos con su profesionalismo. Vamos a saludar a la doctora Patti Trujillo. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas noches, qué gusto, bienvenida. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas noches. Doctora Ever Igualmente, Cuba. Ricardo, es un placer compartir este tema tan importante. Doctor Cuba, qué gusto. Muy buenas noches y un saludo a través tuyo a todos los peruanos. Bueno, doctor Ever Cuba, vamos al campus de especialidad. Está planteada la pregunta, ¿el Estado puede declarar obligatoria la vacunación contra el COVID-19? Porque la doctora Patti Trujillo inclusive tiene algunos elementos y que se habla ya de una elaboración de un proyecto de ley para esto. Bueno, vamos a ir decantando conforme usted nos ilustre, por favor, en el tema para también comentárselo a la gente, que es el gran depositario de este esfuerzo. Mire, en primer lugar hay que señalar que la vacuna es un bien esencial que salva vidas y ha tenido un gran impacto en el desarrollo de las poblaciones. Es un bien que ha permitido salvar vidas y es un logro de la humanidad y es algo que todo el mundo espera. Y es algo que la gente ha puesto tantas esperanzas y tantas expectativas que quisiera ya que la vacuna esté lista mañana. Sin embargo, el proceso de investigación científica tiene un tiempo. El proceso tiene muchas fases. Unas fases que son antes de ir todavía a las pruebas en humanos y luego las pruebas en humanos que tienen 4 fases. La fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Es decir, este proceso toma años. En segundo lugar, no todas las infecciones pueden tener vacuna. El caso más conocido es el HIV, que desde el año 1986 que se descubrió el virus, estamos año 2020 y no hay vacuna. Nada asegura todavía de que tengamos una vacuna certificada, eficaz y segura. La humanidad está en una competencia. Los grandes laboratorios, los países, todos han hecho aportes económicos importantes para tener la vacuna salvadora, que sería pues algo maravilloso. Algo que todos soñamos, que con una sola inyección o con 2 inyecciones uno pueda prevenir una enfermedad de por vida. Eso es un elemento muy importante. Pero ¿cuál es el problema ahora en el COVID? Que si bien es cierto, estos casos, este virus apareció ya en el mes de diciembre del año 2019 en China, ya la primera semana de enero de este año, China puso al mundo entero el genoma, es decir, cuál es la estructura genética del virus a nivel mundial. Lo ha dado gratuito, en modo libre, para que todo el mundo pueda investigar a partir de ese genoma. Eso ha sido una gran acción. A partir de eso, ya a fines del mes de enero, se comenzó a ver ya la dificultad de poder contrarrestar este virus, y hemos visto las escenas de Wuhan en China que eran terribles por el tema del aislamiento de la población que había allá. Esas experiencias fueron al mundo entero. Y luego ya el mundo tomó conocimiento de la pandemia y el Perú declaró también la pandemia. Pero hay un tema aquí, creo que es
esencial. Hay 3 líneas de acción grandes para luchar contra la pandemia. La primera de ellas son las medidas preventivas, que son quizá las medidas más importantes cuando recién empieza la pandemia y por largo tiempo hasta que aparece la segunda, que son los medicamentos. Hoy día todavía no hay un medicamento específico contra la pandemia. No hay un medicamento específico contra el virus. ¿Específico qué significa? Que das el tratamiento y el virus desaparece. Ese es específico. Lo que tenemos son tratamientos que ayudan, impiden que favorezca la infección o combaten las reacciones severas de la enfermedad, como es la tormenta de citoquinas, la trombosis, problemas respiratorios, de ventilación pulmonar, etc. Son medicamentos que no son específicos. Son tratamientos que ayudan, salvan vidas, pero no son el tratamiento específico y ahí todavía no tenemos. Hay 2 grandes grupos que se vienen investigando en Estados Unidos y en Rusia, tienen otro tema, pero todavía no hay en el mundo un tratamiento específico. Y luego nos queda la tercera, que es la vacuna. Y en este caso de la vacuna hay una competencia mundial porque al tener todos el genoma, todos, a partir de ese genoma que ha sido otorgado de modo gratuito por China, todos han comenzado a hacer las investigaciones. Y hay que tomar en cuenta que el día de hoy ya las vacunas no se descubren, sino se crean. Porque a partir del genoma que tú tienes, tú puedes hacer simulaciones en computadora y puedes ver cómo puede ser la estructura de la futura vacuna. Y ahí hay varios grupos y varias formas de vacunas. Desde la clásica vacuna, que es la que está actualmente la más avanzada, que es la vacuna china, que es la Sinovac, que es la vacuna esta que solamente son virus atenuados. Es decir, el virus es un virus atenuado, y esto es la que aplicas a la población y parece ser que está dando buenos resultados. Pero todavía está en fase 3. Luego tienes otras vacunas que ya intervienen en el tema genético de la célula, a través de colocarles parches o inducir a través de un ARN mensajero, inducir en el núcleo de la célula para producción de anticuerpos. Sea como sea estas vacunas, todas están todavía en proceso de investigación. Ahora, es importante tomar en cuenta que cuando tú empiezas un ensayo 3 en los países, que es ya cuando tú usas en modo masivo la vacuna, las propias empresas piden autorización al gobierno y le dicen: señores, denme autorización para hacer mi ensayo fase 3. La vacuna que ha hecho China, que está ahora en ensayos clínicos en Perú, con 6.000 peruanos voluntarios, ha pedido 16 meses de plazo para culminar los estudios. El propio laboratorio. Eso significa que si de acá 16 meses terminan la fase 3 con resultados óptimos, más los trámites que tengan que hacer ante sus organismos reguladores, es probable que en menos de 20 meses no tengamos una vacuna certificada, segura y eficaz. Esto significa que es la vacuna más adelantada. Esto significa que las otras vacunas, por ejemplo, que han tenido problemas en el camino, una de ellas, la vacuna del Reino Unido, ¿no es cierto?, con AstraZeneca, que ha tenido que suspender el ensayo clínico, y otra más, que han tenido que también detener el ensayo clínico. Eso significa que ha habido percances y que se tienen que corregir en el camino para poder llegar a la meta de concluir con la fase 4 y lograr la certificación internacional como vacuna eficaz y segura. Doctor Cuba, ya viene la doctora porque está viendo la parte legal, definitivamente. Doctor Cuba, estos, digamos, vamos a denominarle, usted me corrige, estas interrupciones del proceso de investigación, de las pruebas de las vacunas, han generado una ola de rechazo antivacuna, una ola de antivacuna, o sea, una corriente antivacuna. Por eso preguntábamos nosotros si ahora, teniendo en cuenta que la vacuna es una necesidad, es un bien para la salud, obviamente una vez que la vacuna cumpla todos los pasos y demuestre ser, digamos,
algo positivo para el organismo de los seres humanos, el Estado puede declarar, puede obligar a vacunarse a la gente, a la población. Mire, para que una medida de salud pública sea eficaz, tiene que ser usada por lo menos el 90% de la población. Porque si no vacunas a toda la población, no cortas la vía de transmisión. Tienes que hacer una especie de inmunidad de rebaño. Es decir, a todos tienen que estar vacunados para que la vacuna sea eficaz. Sin embargo, hay vacunas y vacunas. Por ejemplo, en el Perú hay un esquema obligatorio de vacunación, que son las vacunas esenciales, que aplica el gobierno. El Perú aplica 26 tipos de vacunas. Y de estos tipos de vacunas hay tres grandes rubros. Las vacunas obligatorias, las vacunas para grupos de riesgo y las vacunas voluntarias. En el caso de las vacunas obligatorias, se colocan a todos en un esquema de vacunación que todo el mundo conoce, que está en una cartilla, que todas las familias son vacunadas. Además, para la gente que recibe ayuda del Estado, es una ayuda condicionada. Es decir, si llevas con tu carnet de vacunación completa, recibes la ayuda del Estado. Esto son las vacunas obligatorias. Y quiero decirles a ustedes que las vacunas obligatorias cumplen un gran rol en la defensa de la salud de la población. Por ejemplo, hay otro tipo de vacunas. Por ejemplo, cuando la difteria, tétanos, tos convulsiva, todos son vacunas obligatorias, la influenza, o sea, son vacunas obligatorias. Sarampión, rubela, papera, son vacunas obligatorias. Y cumplen un extraordinario rol en la defensa de salud pública. Pero hay otras vacunas que son para grupos de riesgo. Ejemplo, para los profesionales de la salud se les aplica la vacuna de hepatitis B. Para los grupos, la gente que trabaja, por ejemplo, las trabajadoras sexuales tienen un tipo de vacuna también para ellas. Y otros tipos que son voluntarios. Por ejemplo, la fiebre amarilla en Lima no es obligatoria. Pero si yo me voy a la selva, entonces yo, como voy a Brasil, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Voy a la Avenida Ejército, donde está el Centro de Vacunación Internacional, y solicito que me aplique una vacuna en modo voluntario porque voy a salir de viaje. O sea, estos tres tipos de vacunas, ojo, tiene que uno verlo en todas las aristas que tiene una campaña de vacunación. Sin embargo, ahí viene la pregunta. El gobierno viene ahora el condimento que usted creo que desee, por eso es que viene el título de la entrevista. Si el gobierno ha prometido colocar vacunas en marzo del próximo año, máximo dice, vamos a colocar vacunas. Entonces la primera pregunta que uno se hace es ¿qué tipo de vacunas van a colocar? ¿Las que están todavía en fase 3 de ensayo clínico o ya las vacunas certificadas, seguras y eficaces? Con toda seguridad es imposible que sean las certificadas, seguras y eficaces porque, según el propio laboratorio, requieren por lo menos 16 meses y es probable que con los trámites administrativos se prolongue a 20 meses. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces se trata de aplicar, probablemente digo, porque como ustedes mismos lo han referido, hay un proyecto de ley del Ejecutivo que ha ido al Congreso de la República que solicita que le autoricen modificar la ley para que se puedan utilizar en el esquema de vacunación las vacunas fase 3 de investigación o de ensayo clínico. Eso no se ha aprobado todavía, eso está en el Congreso, está en debate, porque precisamente todos los congresistas han tomado nota de esto y están debatiendo y están discutiendo si es que una vacuna que todavía está en fase experimental puede ser colocada en modo obligatorio a todos los peruanos o debería ser voluntaria, como es hoy día los ensayos clínicos. Es decir, si yo aplico una vacuna y yo sé que está en fase 3 de experimentación, de repente lo lógico sería que sea voluntaria, a pesar de que eso mella de alguna manera la lucha contra el virus, contra la pandemia, porque como hemos explicado, lo ideal es que el más del 90% de la población se vacune. Pero en este caso, en esta salvedad, debido a que todavía no han concluido los ensayos clínicos en modo completo, esa es la pregunta que uno entra en controversia. Vacuna fase 3 y permiso para vacunar en modo obligatorio a todos los ciudadanos. Y la otra pregunta que uno se hace siempre es, entonces, ¿qué es la vacuna? Es un bien esencial. Es un bien esencial que se necesita para resolver los problemas de salud pública de la población. Pero, ¿hay que vacunar? Sí.
pero ahí vienen los interrogantes que yo les acabo de poner en esta primera intervención desde mi parte. Muchas gracias, doctor. Ahora sí viene la misma pregunta para la doctora Patti Trujillo, abogada, penalista, mujer vinculada a la ciencia del derecho. Doctora, ¿el Estado puede declarar obligatoria la vacunación contra la COVID-19? Esa es la gran interrogante que yo también como jurista me hago. Buenas noches, estimado doctor, con el que tengo el placer de compartir ahora esta ponencia, esta disertación. Es un tema bien complejo, porque ya existen movimientos a nivel de nuestro país que se oponen justamente a la aplicación de esta vacuna que busca protegernos contra esta pandemia que ha acabado con millones de personas a nivel mundial y en lo que respecta a nuestro país también. Es prácticamente esto bastante complejo hablar sobre el ordenamiento jurídico respecto del contexto del COVID-19 porque no estaba contemplado en la normatividad jurídica, porque nadie se imaginaba que íbamos a atravesar por esta pandemia que ya largo estamos pasando, ya superando los 9 meses a nivel mundial. Y en lo que toca al Perú, no hay dispositivos que contemplen la obligatoriedad de la aplicación de una vacuna. Si bien es cierto, existe, y como usted bien lo ha expuesto, doctor, la normatividad sanitaria que establece el bienestar común, y también hay la obligatoriedad de aplicarse una vacuna. También lo es, que usted lo debe de saber, que tiene que haber pasado por todas las fases, la fase preliminar, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Y para determinar la eficacia y la potencia de una vacuna, tiene que pasar una serie de etapas que usted como médico científico sabe, hasta concluir satisfactoriamente que no va a perjudicar ni traer consecuencias futuras a la salud de la persona que la va a recibir. Ahora, aquí, si en el caso se llega nuevamente a aprobar este proyecto de ley 5905-2020 CR, que se aprobó por mayoría en primera votación el pasado 8 de octubre en el Congreso de la República, atentaría contra algunos derechos constitucionales como la libertad y la integridad personal. ¿Por qué? Porque la integridad personal es un derecho que no se puede suspender incluso durante un estado de emergencia. Ahora también se atentarían y se vulnerarían los derechos de la libertad de la conciencia y de religión, contemplados en el artículo 2, inciso 3 de la Constitución Política del Perú. ¿Por qué? Porque el derecho a la libertad de conciencia es el derecho de toda persona de formarse libremente la propia conciencia, de manera tal que aquella formación se vea exenta de intromisiones de cualquier tipo. ¿Qué es lo que quiere establecer esta norma? Que si bien es cierto se busca el bienestar común a través de la imposición de la norma, de ponerse o aplicarse una vacuna que busque salvaguardar nuestra salud, también lo es que cada persona, en el ejercicio de su libre voluntad, dentro de su albedrío, tiene que decidir si decide ponerse la vacuna o no. No hay norma que imponga y corte la libertad personal de cada ser humano, porque es un bien jurídico contemplado en la Carta Magna de nuestro país. ¿Por qué? De otra manera, prácticamente ya estaríamos coaccionando a la persona como un individuo a que permita que se le aplique una vacuna sobre pretexto de cuidar su salud sin escuchar el sentir de la persona. A eso me refería cuando yo estaba citando el derecho a la libertad de conciencia y también de religión, porque algunas religiones, como en nuestro país se permite la libertad de culto, también se ven prácticamente de alguna manera vulnerado el derecho a las creencias religiosas que no permiten la práctica de este tipo de vacunas, incluso cuando se trate de salvaguardar la salud pública. ¿Por qué? Porque contraviene ciertas características o dogmas de cada persona como sujeto que tiene derecho a creer o a pensar. En el caso también de este grupo, ¿no? Que se ha conocido como la AOMPEI y que usted debe haberlo escuchado sonar, ¿no? Justamente la AOMPEI, que lidera un colega suyo, ¿no? El jefe de investigación de la AOMPEI, el médico Lorenzo Colque Arias,
dijo que el texto sustitutorio de los proyectos de ley están psicomatizando a la población sana peruana y creando un caos. Ninguna vacuna es segura ni eficaz. Como peruanos tenemos que apoyar también las vacunas marca Perú. ¿Por qué también sobre este tema de las vacunas hay tanto interés del gobierno por apostar por las vacunas extranjeras? Johnson y Johnson, hay una firma también china, una firma alemana. Entonces digo yo, ¿qué hay detrás? Yo como persona natural, al margen de ser abogada, ¿qué intereses se mueven por beneficiar también a los laboratorios extranjeros? ¿Por qué no apoyar? Nosotros tenemos buenos científicos peruanos, ¿no? Entonces, ¿por qué tanto interés? Y otra cosa, particularmente, yo no permitiría que inoculen en mi cuerpo un líquido que no se ha terminado de acreditar que a 100% va a cubrirme de este virus tan mortal que es el COVID-19. ¿Por qué? Porque también queda como consecuencia que yo pueda presentar a largo futuro algún tipo de, se podría decir, consecuencias, ¿no? Valga la redundancia, como consecuencia de la inoculación de la vacuna, al desarrollar otro tipo de enfermedad, dependiendo de la genética de la persona. Usted maneja esos términos mejor que yo, ¿no? En el caso mío vengo de una familia que lamentablemente siempre tiene el cáncer en los genes, entonces nos puede potenciar también, como consecuencia de la inoculación de esta vacuna, otro tipo de enfermedades, y tendríamos prácticamente un problema de salud personal, que eso no lo va a ver el Estado. El Estado tiene que cautelar el bien común, pero también hay que respetar los derechos constitucionales de cada persona, a la libertad de pensamiento, de expresión, y también, mucho ojo con esto, ¿no? El que la persona dé su consentimiento en libertad, lo que se llama el libre consentimiento, para que el Estado pueda intervenir en ese libre consentimiento y la persona permita con su autorización que se le inocule una vacuna. Porque estaba escuchando ahora su exposición y usted me está diciendo que para el próximo año se podría ya dar de alguna manera la obligatoriedad para que se vacunen a las personas, siendo que estas vacunas no han terminado de ser al 100% probadas. Entonces estamos hablando que veladamente tocan el tema de salud pública, pero no están yendo más allá, el tema de la persona como sujeto individual. ¿Qué consecuencias puede conllevar el que una persona permita que se le inocule este líquido, ¿no? Para su vida futura? Es un tema muy delicado que toca mucho y vulnera los derechos constitucionales, ¿no? De nuestra Carta Magna, y los juristas tienen que ponerse a pensar, y también el Congreso, que si van a aprobar un proyecto de ley tan delicado, en donde se está velando por la salud común, también lo es que tienen que ponerse a pensar en la salud individual de todo ese común, porque no todas las personas van a reaccionar de la misma manera a este conjunto de químicos que conlleva esta vacuna. Esa es mi preocupación como abogada y como ciudadana peruana. ¿Qué nos dice, doctor Evercuba? Porque surge una pregunta inmediata, ¿no? Y que tiene relación con esta corriente, ¿no? ¿Alguien podría negarse a su aplicación? ¿Será legal? ¿Será clínico? Mire, yo en primer lugar tengo que rechazar las corrientes antivacunas que hay en el mundo. En realidad hay una serie de personas que atacan en sí a las vacunas. Y yo creo que ese es un tema de desarrollo científico y que nos ha permitido a nosotros llegar a donde estamos, precisamente, con la calidad de vida y la prolongación de la esperanza de vida que hay en el mundo entero. Sin embargo, hay calidad de vacuna y calidad de vacunas. Es el hecho de que estemos a favor de la vacuna y seamos un promotor de la vacunación, no significa que no debamos tener los cuestionamientos cuando hay alguna vacuna que no tenga una calidad adecuada o que tenga algún cuestionamiento. Es necesario en ese momento ser muy críticos, porque es la única forma de poder progresar y avanzar. El segundo tema que quiero aclarar es que el artículo más importante de la Constitución, el punto número 1, el 2.1,
es el derecho a la vida y la salud. A tal punto es tan importante ese artículo que en base a este punto se han dejado en suspenso una serie de derechos constitucionales con la declaratoria de emergencia. Precisamente el decreto de que declare en emergencia el país se basa en el tema de la defensa de la vida y la salud. Se ha violado el derecho al libre tránsito, a la viabilidad de domicilio, se ha declarado la cuarentena, se ha hecho el toque de queda, etcétera. Entonces, hay derechos y derechos. Hay derechos que tienen prelación absoluta, en este caso es la defensa de la vida y la salud. Otros derechos son importantes, pero no tienen el nivel que tiene el derecho de la defensa de la vida y la salud. El tercer tema que hay que tomar en cuenta, que cuando se aplica una vacuna solamente a un grupo y no se aplica a los demás, las personas que no han sido vacunadas son vehículos para contagiar a otros. Es decir, exponen a riesgo a los que están a su alrededor. Son vehículos de infección a otros. Pueden transmitir el virus a otros. En esa medida, el Estado tiene que tomar la precaución necesaria para evitar de que esos ciudadanos puedan ser vehículos de contagio. O sea, está bien, eres libre, está bien, pero no tienes la libertad de contagiar a otro. Y ese tema es muy importante cuando hablamos de vacunas, porque no nos olvidemos que la vacuna se coloca a un ser sano con la idea de que no se enferme y no sea a su vez luego un reservorio de contagio para otras personas. Por eso es que cuando se aplica una vacuna a un ser sano, lo lógico es que esa vacuna sea buena, sea eficaz, segura, de calidad, para evitar que ese señor que es sano y recibe la vacuna no se enferme por causa de la vacuna. Es por eso muy importante que seamos serios y rigurosos en los estudios. Y en cuarto lugar, hay que tomar en cuenta que el proyecto de ley que ha leído la doctora es un texto del Congreso, CR, dice Congreso de la República, pero la iniciativa de esto ha venido del Poder Ejecutivo. No sé si la doctora revisa bien, va a ver que el proyecto es del Poder Ejecutivo, que es quien pide la autorización para otorgar registro sanitario a las vacunas que están en fase 3. Cuando tú otorgas registro sanitario, significa que ya lo puedes distribuir y usar en la población. Entonces, lo que pide es modificar la ley de medicamentos en el Perú para que se otorgue registro sanitario a las vacunas o otros medicamentos, no solamente vacunas, otros medicamentos esenciales para la pandemia COVID-19. Y el segundo tema que dice efectivamente es la obligatoriedad. Este es proyecto del Ejecutivo, este es proyecto firmado por el presidente de la República. El problema es que hay otros proyectos del Congreso en relación a vacunas y estos se acumulan, como es natural la práctica parlamentaria, se acumulan estos proyectos y luego sale un texto sustitutorio que es el que se publica. Es en esta fase es que el proyecto se ha quedado, todavía no se ha aprobado en el Congreso. Hay un enorme debate en el Congreso sobre el tema. Y claro, si se trata de una vacuna que está en fase de ensayo, en fase 3, la pregunta es válida. ¿Puedo yo como gobierno, como Estado, obligar a colocar a la población una vacuna a sabiendas que aún no ha concluido sus estudios, a sabiendas que todavía hay incertidumbre en la eficacia y en la seguridad? Esa es la pregunta que se han puesto los congresistas, que todavía no han dado resultado y no sabemos la votación que concluya si es que se aprueba o no se aprueba este proyecto de ley. Lo que sí le quiero expresar a usted es que es un largo debate. Sin embargo, debido a que esta vacuna está en fase 3, surge la pregunta. Primero, si es una vacuna esencial o no es esencial. No cabe ninguna duda que es una vacuna esencial. En segundo lugar, si es una vacuna que la gente espera, no cabe duda que la mayoría de la población está asustada, está en miedo y desea colocarse una vacuna que le permita desarrollar su vida de modo normal. La tercera, ¿es una vacuna ya certificada, segura y eficaz? Ahí está la duda. Si este proyecto de ley fuera para una vacuna ya certificada y asegurada, no habría ninguna discusión en que la vacuna sería adecuada. Además, no necesitaría ley, porque ya la ley actual autoriza el registro sanitario de todas las vacunas que han concluido con su certificación, su seguridad y su calidad. Sin embargo, sí, este es el problema que hay, este es el debate que hay en el momento y esperamos que con el transcurso de los días se resuelva
pero sabiendo que es importante también la seguridad de la gente. Doctor, bueno, agradeciendo su participación porque sabemos que ya va a entrar a otra sesión, a otro evento. Solamente como un comentario bueno, y pregunta, ¿no? Si estas vacunas no han cumplido todas sus etapas, ¿cómo el gobierno ha desembolsado o está por desembolsar los adelantos? ¿Qué garantía tiene para a desarrollar esa operación? Finalmente, queda en el aire esa pregunta también. No, pero eso es lo natural, lo que ocurre cuando aparece una nueva vacuna, los estados tienen o recurren a algunos mecanismos. El primero de ellos es contribuir al estudio de una vacuna en el mundo, y en ese caso el gobierno peruano ha entrado junto con la Organización Mundial de la Salud a una agrupación de países que es COVAX Facility para poder juntar dinero y ahí poder obtener las vacunas lo más pronto posible. El segundo es prepagos a los laboratorios que están haciendo investigación, con la idea de que cuando ellos tengan la vacuna, ellos puedan darle al Perú las primeras, la prelación, digamos. Y la tercera es ya participar en ensayos clínicos, porque se entiende que si tú participas en un ensayo clínico, tu país va a ser el primer país que va a recibir esa vacuna porque ya la has probado en tu país. Entonces, esos tres mecanismos se usan y se han usado, y eso es correcto, o sea, eso no tiene ningún inconveniente. El problema está que deberíamos tener un poquito de paciencia y no politizar el tema. Si todavía no hay vacuna eficaz y segura el próximo año, tener paciencia hasta que llegue la vacuna certificada, segura y eficaz. Ese es un tema de expectativas. Es un tema que no debería politizarse. Por eso que creo que de repente eso es lo que ha llevado a que los congresistas discutan más el tema más ampliamente, se asesoren mejor con expertos para poder darle una respuesta a la población más acertada. Lo que sí yo quiero aquí señalar es que hay que tener mucho cuidado en que la población le dé miedo, ya no solamente al virus, sino también a una vacuna. Cuando de repente lo que deberíamos exigir todos es que ellas cumplan los requisitos de investigación, sean certificadas, seguras y eficaces, y en ese momento, en buena hora, todos los peruanos seríamos los que nos beneficiaríamos. Muchas gracias, amigo Castillo. Doctor, muchas gracias. Queda claro que usted está de acuerdo que definitivamente, de acuerdo a la ley y todos los mecanismos, la vacuna tiene que aplicarse porque ya está escrita y ya tiene una orden con la... No queda claro eso, ¿eh? Lo que yo he dicho claramente es lo siguiente: cuando tengamos una vacuna certificada, segura y eficaz. Vamos aclarando. Correcto. No es una posición política, no estoy ni a favor ni en contra. Estoy en el cumplimiento, el rigor que debe tener la ciencia para favorecer a la población. Muy bien, gracias por subrayar ese detalle. Doctor, muchas gracias como siempre. Buenas noches. Muy agradecido y un abrazo.